Oremos. Padre que estás en los cielos, te queremos agradecer porque nos acompañaste hasta aquí a tu casa, a pesar de las inclemencias del tiempo. Señor, te queremos agradecer porque hemos podido llegar. Ahora queremos pedirte que guíes el mensaje de esta mañana y que sea tu Santo Espíritu el que se manifieste. En nombre de Jesús, amén. Muy feliz sábado para todos. Bienvenidos a esta emisión especial de Sembrando Esperanza en este sábado 25 de octubre. Estamos muy agradecidos y muy contentos porque Dios nos permite, nos da esta oportunidad de compartir este programa en una mañana gris, una mañana lluviosa, pero que sabemos que el sol de justicia, nuestro Señor, está aquí con nosotros. Mi nombre es Alejandro Reyes, vivo en Campana, soy miembro ahora de la Iglesia de Capilla del Señor y quiero presentar a quienes me están acompañando. Aquí Nelson Villarroel, el director de comunicaciones de la Iglesia de Varadero Sur. También está con nosotros Richard Scheuerman, director del nivel primario del Instituto Adventista Varadero. También es profesor en enseñanza primaria, licenciado en educación, estudiante de magíster en teoría y práctica del currículum y magíster en innovación educativa. Y decimos que es un programa especial porque contamos hoy con una visita especial. Ella es conductora de radio, forma parte del equipo de Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo, es conductora también de En lo Cotidiano, ¿no? Que es un contenido para Instagram de Nuevo Tiempo, es fotógrafa, estudiante de periodismo, está casada con Darío San Cosme y muy identificada con la iglesia de San Justo, donde pasó gran parte de su vida como feligrés. Queremos darle la bienvenida a Gisela Toscano. ¿Cómo estás? Feliz sábado. Gracias, muy amable, muchas gracias. Qué bueno, cuánta información, me sorprendieron. Sí, la iglesia de San Justo fue donde crecí realmente hasta hace unos años. Después nos fuimos a vivir con mi esposo a Entre Ríos, a Libertador San Martín, y ya cuando volvimos no estábamos tan cerca de la iglesia viviendo y asistimos a la iglesia de Florida. Ajá. Ahí estamos en el área de comunicación también en la iglesia, trabajando, pero qué lindo que tengan tanta información. Estamos con Gaby Darrichón, que seguramente, creo, me dijo sí. José Peñafiel, todos mis jefes estuvieron acá, sí, así que muy bien, contentos ahí de poder compartir y estar, y aparte en este espacio tan distinto, tan lindo y en donde me siento tan cómoda. Bien. ¿Cómo los ha tratado el viaje? Ya te voy a contar. Ya les vamos a contar, porque el tema de hoy justo, que vamos a charlar más adelante, tiene un poquito que ver con toda la odisea que fue. Yo conozco bien esta zona, mi familia tiene una casa en San Pedro, entonces veníamos muchísimo. Así que aproveché para poder quedarme, pero bueno, después ya les voy a contar. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vos. Richard, feliz sábado, ¿cómo estás? Ale, feliz sábado, querido. Bien, acá estamos. Contentos de que llegó el sábado, un día especial, un día dedicado para poder descansar y conectarnos también con nuestro Dios. Y sobre todo este día tan especial donde recordamos el sello de Dios como creador, ¿no? Que podemos estar celebrando este sábado de la creación en esta iglesia, con esta gente tan linda y tan querida. Y bueno, un privilegio nuevamente estar acá con ustedes. Así es, gracias Richard. Nelson, ¿cómo estás? Muy bien, todos bien, gracias acá. La verdad que es un privilegio poder estar, ¿no es cierto? Es una alegría enorme poder estar, ¿no es cierto?, con todos ustedes acá presentes, con toda, ¿no es cierto?, nuestra audiencia de la Iglesia Adventista de Varadero Sur. Le damos la más cálida bienvenida a este nuevo encuentro. No sé si alguna vez se acuerdan que nosotros estuvimos una vez acá por primera vez. Si alguien sabe cuándo fue que estuvimos acá por primera vez, si alguien se acuerda, después vamos a pasar ahí el número de pantalla del celular. Y si Pablito me lo permite y si se puede, aquel que responda primero, ¿no es cierto? Vamos a ver si le podemos dar un regalito especial, ¿no es cierto? Por recordar cuándo fue nuestro primer encuentro acá con Sembrando Esperanza. Le voy a dar una pista. Justo en ese momento comenzamos con la construcción de las salitas de los niños. Así que aprovecho también para poder animarlos a todos los que estamos acá presentes, para que sigan colaborando por medio de las ofrendas, manos de obra, todo lo necesario para que los niños tengan su espacio acá en la casa de nuestro Creador.
Y también recordarles que en noviembre, si Dios quiere, ¿no? Si Dios nos permite, vamos a estar intentando avanzar nuevamente con la obra, así que después vamos a estar dando detalles para que ustedes puedan saber y si quieren y pueden, ¿no es cierto?, colaborar con la construcción de la salita de los niños. Quiero recordarles también las redes sociales del programa de radio que en breve vamos a estar comenzando, sembrandoesperanza.varadero, nos pueden encontrar en YouTube, Facebook y también en Instagram. Y ya que tenemos ahí en pantalla, si lo quieren anotar, el celular, el contacto de Sembrando Esperanza, el 11 60 32 02 59. Así pueden comunicarse con nosotros, dejarnos un mensaje, también puede hacer algún pedido de oración. Es un modo de contacto para poder estar, ¿no es cierto?, más unidos en este trabajo que es, ¿no es cierto?, el ministerio de poder predicar el Evangelio. También nuestra iglesia tiene sus redes sociales para que no te pierdas ninguna de las actividades que tenemos para todos ustedes. Ahí la estamos viendo en pantalla. También Instagram, Facebook y YouTube como IASD, que sean las siglas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día Varadero Sur. Bien, ustedes ingresan ahí, se suscriben y no se pierden de ninguna de las actividades que tenemos para todos ustedes. Así que bueno, lo que venimos para hoy. Hoy es un día muy especial porque todo el mundo, ¿no?, como estuvimos diciendo desde el sábado pasado, el mundo, ¿no?, la Iglesia Adventista celebra el sábado de la creación. Un día para detenernos a mirar a nuestro alrededor, recordar que cada cosa hermosa que existe tiene un origen, Dios, nuestro Creador. Qué interesante que la palabra de Dios comienza con el versículo en Génesis capítulo 1, verso 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Son palabras sencillas, ¿verdad? Pero si entendemos quién es nuestro Creador, todo lo que dice en la palabra de Dios tiene totalmente sentido. Son profundas y nos recuerdan que no somos frutos del azar, sino del amor de un Dios que formó el universo, que también formó nuestra vida, que fuimos creados con un propósito eterno. Cuando sentimos la brisa en el rostro, cuando escuchamos el canto de las aves o contemplamos el cielo al amanecer, podemos percibir ese toque divino, esa huella del Creador que sigue viva en todo lo que nos rodea. Así como la naturaleza alaba a Dios con su belleza, nosotros también podemos hacerlo. Podemos elevar nuestras voces con nuestras actitudes, con nuestras palabras y con cada nota musical que hoy queremos compartir con todos ustedes. Porque Él es quien nos da el aliento, las fuerzas y la alegría. Él, nuestra razón de cantar y servir a Dios, de seguir adelante cada día. Por eso hoy queremos regalarte la siguiente canción. Y mientras las escuchamos, que el corazón esté totalmente agradecido y te invitamos a reflexionar, disfrutar de buena música y compartir juntos la certeza de que fuimos creados por amor. Así comienza Sembrando Esperanza, un espacio donde celebramos la vida, la fe y al Dios que hizo todas las cosas. ¿Escuchamos? Hola, hola, feliz sábado para todos. ¿Cómo están los niños aquí de la Iglesia de Varadero Sur? Bienvenidos a este espacio. Este es el rincón infantil, el rincón de los niños. Es un momento especial para poder conocer un poquito más acerca de Dios. Y hoy tenemos una historia muy, muy, muy especial. También bienvenidos a los niños que nos están escuchando y los que van a estar escuchando también después este programa especial. Tengo una historia espectacular para contarles en el día de hoy. ¿A ustedes les gustan las historias? A mí, cuando era niño, me encantaba ir a la iglesia para escuchar las historias que la persona que sábado a sábado se preparaba con sus materiales, con láminas, con actuaciones y demás, pero iba a ser una historia un poquito diferente. Hoy les vamos a narrar nada más a esta historia, así que les voy a pedir que me presten mucha atención porque quizás alguna vez a ustedes le pudo haber pasado algo parecido o le puede pasar, entonces tienen que prepararse para este momento. Resulta, y aquí comienza nuestra historia, resulta que había un niño que se llamaba Pedrito. Pedrito vivía en una ciudad muy, muy lejos de acá, y Pedrito iba a la escuela. ¿Cuántos de ustedes van a la escuela acá? ¿Les gusta ir a la escuela? Ah, muy bien, ahí veo algunas manos, qué lindo. Algunos, bien, está lindo, ¿no? El colegio. Y Pedrito iba contento a la escuela, todos los días.
Su colegio no era un colegio donde se podía hablar de Dios. Es más, en la escuela donde él iba no se hablaba de Dios. Y Pedrito sí creía en Dios. Entonces, Pedrito un día sale de la escuela muy, muy triste, muy angustiado. Llega a su casa, no saluda a mamá, no saluda a papá, va y se encierra en su habitación. Podemos decir que Pedrito tuvo un mal día. ¿Alguna vez ustedes tuvieron un mal día en la escuela? Y sí, a veces tenemos malos días, pero este no fue un mal día, fue un día tremendo para Pedrito. Entonces la mamá preparó la merienda, sirvió la mesa y Pedrito no venía. Entonces la mamá le pidió al papá de Pedrito que vaya a ver qué pasó. Le dice a su esposo que vaya a la habitación a buscar a Pedrito. Entonces el padre golpea la puerta, Pedrito, y no se escuchaba nada. Pedrito, y Pedrito no respondía. Por ahí el papá asomó la oreja a la puerta y escuchaba como unos pequeños sollozos. Estaba Pedrito llorando desconsolado ahí sobre su cama. Entonces el papá cuando lo escuchó, imagínense qué pudo haber hecho cuando nosotros estamos mal, ¿qué hacen papá y mamá? Inmediatamente van a acudirnos a ver qué nos pasa. Entonces el papá pidió permiso, entró a la habitación y ahí lo vio a Pedrito abrazando fuerte a su almohada, llorando, ya casi no le quedaban lágrimas al pobre Pedrito. El papá trató de calmarlo, le pidió que respire. A ver cómo hace papá cuando estamos nerviosos nosotros, cuando nos ponemos nerviosos. Nos piden que contemos hasta 5 o hasta 10, depende de cuántos enojados estamos. 1, 2, respiramos. Y Pedrito ahí empezó a tranquilizarse de a poco. Entonces el papá le preguntó, hijo querido, ¿qué te pasó? Y Pedrito le miró a papá y le dijo, hoy en la escuela tuve una situación en una clase de ciencias naturales. ¿Y qué te pasó? Contame, le dijo el papá. Resulta ser que estábamos estudiando algunas teorías acerca del origen del universo y la seño nos dijo en realidad a todos que nosotros descendíamos de los monos, que hace millones y millones de años aparecieron unos monos y que después de los monos, como que al pasar los años y mágicamente, apareció un primer hombre, por así decirlo, decía Pedrito, ¿no? Y el papá lo escuchaba atentamente. Y yo no quiero creer eso, dijo Pedrito. Y yo quise hablar y quise decirle a la seño que en realidad no, que no estaba de acuerdo. Y la seño me dijo, pero acá está escrito y los científicos dicen y no se discute más. Y me puse tan triste porque yo no quiero creer que vengo de los monos. Entonces el papá lo miró fijamente a Pedrito y le dijo, Pedrito, no te preocupes. Se levantó, fue hasta la mesita de luz, tomó un libro negro que tenía el papá ahí, ¿sí? En la tapa decía Santa Biblia. ¿Cuántos de ustedes tienen Biblias en sus habitaciones? ¿Tienen Biblias ustedes ahí que las leen? Muy bien, qué bueno. Entonces el papá se sentó al lado de Pedrito, abrió la Biblia en el primer capítulo de la Biblia y le dijo a Pedrito, Pedrito, y ustedes me van a ayudar ahora, cerrá los ojos, cierren los ojos todos acá, ¿sí? Cierren los ojos. Todos vamos a cerrar los ojos ahora. El papá hizo silencio y empezó. Pedrito, imagina ahora, con los ojos cerrados, extiende tus manos y trata de tomar algo que esté enfrente tuyo. Haz el gesto como que si vas a agarrar algo. No puedes agarrar ni tomar nada porque no ves nada, ¿no? En el principio, podés abrir los ojos ahora. En el principio, cuando Dios llegó al planeta Tierra, el planeta estaba así. No había nada. Estaba todo desordenado y vacío. Entonces el papá le dijo a Pedrito, préstame mucha atención. Dios en el primer día habló y con su gran voz
separó la luz de las tinieblas. ¡Wow! Fantástico. Empezó a ver luz donde no había nada. Empezó a ordenar ese lugar que estaba desordenado, deshabitado y vacío, donde todo estaba confuso. Qué lindo es entrar a un lugar, entrar a tu habitación y prender la luz, ¿no, Pedrito? Sí, respondió Pedrito, claro que sí. Y en el segundo día, ¿sí? ¿Sabés lo que hizo Pedrito en el segundo día? Dios separó las aguas que estaban en la tierra, porque todas las aguas de la tierra estaban como mezcladas. Separó las aguas del firmamento. Papá, ¿pero qué quiere decir? ¿Qué significa esto, las aguas del firmamento? Pedrito, esto quiere decir que Dios acomodó las aguas en la tierra, los océanos, los mares, las dejó sobre la tierra. Y en el firmamento la atmósfera, porque la atmósfera está compuesta en su gran mayoría también por agua, ¿no? Por moléculas de agua. Entonces, esa capa que protege a la tierra está compuesta por agua. Entonces Dios ese segundo día, ¿qué hizo? Separó las aguas de las aguas. ¡Wow! Decía Pedrito mientras papá le iba contando la historia. Papá, ¿y el tercer día qué hizo Dios? Ah, Pedrito, el tercer día Dios hizo algo espectacular. ¿Me siguen hasta acá ustedes con la historia? ¿Sí? Muy bien. ¿Quieren saber qué pasó el tercer día? Presten mucha atención. En el tercer día Dios también hizo algo con las aguas, donde separó las aguas de la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que por un lado puso a los océanos, los mares, los ríos, las lagunas, los arroyitos como el que corre acá a la vuelta de casa, y la tierra firme y seca. Pero Dios también hizo algo espectacular en la tierra. ¿Sabes qué hizo Pedrito? Creó plantas para que cubran la tierra. Plantas, flores, árboles frutales. Fue espectacular lo que Dios creó en el tercer día. Y así decidió Dios que ese había sido el tercer día de la creación. Pero esto no termina acá. Llegó el cuarto día donde Dios dijo, vamos a hacer el sol, las estrellas, la luna. Y creó todo lo que nosotros podemos ver en una noche estrellada. ¿Te acordás, Pedrito, cuando estuvimos de campamento con el club de aventureros hace mucho tiempo atrás? Donde vimos ese cielo completo de estrellas y donde miramos dónde estaba la Osa Menor, la Osa Mayor y todas las constelaciones y el centurión de Orión y demás. Todo eso Dios lo creó en el cuarto día. ¡Wow! Pedrito estaba, los ojos así, no dejaba de ver y de escuchar al papá que contaba con tanta euforia la historia de la creación. Y algo más hizo Dios en el cuarto día. Creó las estaciones del año. El otoño, el invierno, la primavera y el verano que tanto nos gusta para poder ir a la playa. El quinto día, Dios hizo algo también extremadamente lindo. Creó a los peces y todos los habitantes marinos. Pobló todos los mares, océanos y ríos de todas las criaturas marinas que vimos. ¿Y te acordás, Pedrito, que hace unos días vimos el documental del CONICET? ¿Alguien de acá vio algún documental del CONICET donde pudimos ver ahí en el fondo del mar, donde parece que todo era oscuridad y donde parece que no había nada? ¡Wow! Una estrella marina ahí con unos colores espectaculares. ¿Te acordás cómo se movía? Trataba de escabullirse. Todo esto fue creación de Dios y lo hizo en el quinto día. Pero también Dios dijo, bueno, que se llene el cielo de aves y de todas criaturas aladas que vuelen. Aves, papagayos de colores, loros, no sé, tantas cosas que Dios, los pajaritos que trinan y cantan. ¡Wow! Y Pedrito escuchaba y decía, es verdad, papá, cuando nos levantamos todos los días, escuchamos a todos los pajaritos que cantan y revolotean y vienen a los charquitos cuando llueve y se bañan. Y ¡qué lindo!
Y el sexto día, Dios dijo, todas las criaturas que raptan y que caminan sobre la tierra, las voy a crear. Y Dios habló y aparecieron todos los grandes animales terrestres, los elefantes, los cocodrilos, los capibaras. Dios también ahí creó a los capibaras. ¿Vieron los capi que está guau? Que te vas a una tienda y hay capi por todo lado. Ahora es capibara, ¿no? Son los carpinchos, ¿no? En Pedrito? su momento el Claro, patito. claro. Entonces, los capibaras fueron creados en el sexto día. Y Dios hizo algo especial también en el sexto día. Y acá, Pedrito, quiero que vos me escuches con mucha atención. ¿Te acordás que vos me dijiste cuando estabas triste que veníamos del bono? Bueno, en realidad la Biblia dice que Dios mismo, y esta particularidad es espectacular, Pedrito. ¿Por qué? Porque cuando Dios creó todo hasta acá, lo hizo hablando. Dios habló y apareció. No por arte de magia, sino por el poder que Dios tiene de sostener al universo. Pero acá Dios con nosotros hizo algo espectacular. Tomó barro de la tierra con sus propias manos y comenzó a detalladamente a dar forma de cada parte de nuestro cuerpo. O sea, Dios tuvo esta delicadeza con nosotros. Hizo los dedos hasta la punta de las uñas que tenemos nosotros, la nariz, las cejas. Dios formó de barro. Y cuando Dios vio que ese muñeco, por así decir, de barro, que después le puso de nombre Adán, estaba listo, hizo algo muy especial. Sopló en su nariz aliento de vida y esa criatura comenzó a vivir. Y Dios le puso de nombre Adán. Y así fue creado el hombre, según los registros de la Biblia. Pedrito escuchaba y lo miraba con mucha atención. Y vieron que ustedes, los niños, ahora por ahí no se quedan muy conforme con algunas respuestas que le damos nosotros. Y todo quieren cuestionar y todo quieren Y Pedrito lo miró a papá y le dijo, papá, bueno, sí, todo lindo. Pero si la Biblia la escribió, no sé, alguien que escribió nomás un libro como tantos libros que hay escrito hoy, ¿cómo podemos saber que realmente esto fue así? Y el papá lo miró, ya se le pasaron los llantos a Pedrito, ya cambió el chip. Y entonces el papá ya estaba preparado para esta respuesta. Y el papá le dijo, mira, Pedrito, te voy a decir dos cosas. Hay una infinidad, ahora la ciencia, ¿sí? Hay muchos científicos cristianos que han encontrado mucha evidencia de que la Biblia en realidad no es un libro escrito al azar, que la Biblia fue escrita e inspirada por Dios y que hay varios registros arqueológicos inclusive, ¿sí?, que fueron encontrados. Y ahí el papá le dijo, mira, allá por el año 1947 se encontraron 927 manuscritos cerca del Mar Muerto. ¿Qué son manuscritos?, le dijo. Bueno, eran escrituras antiguas en papiro o en piedras talladas de las civilizaciones que vivieron en las épocas bíblicas y que registraron muchas historias, y varias de esas historias coinciden y son algunas inclusive de las que están escritas en la Biblia. Y eso se conserva hasta hoy en el Museo Bíblico. ¡Wow!, decía Pedrito. ¿Y podemos ir algún día a ver eso? Y, viste, algún día quizás viajaremos y podremos ir a ver un poquito más, ¿no? Y entonces el papá le dijo, y otra cosa te quiero decir, Pedrito. La Biblia es el libro más escrito, más traducido, más copiado a través de varias personas que traducían y copiaban a mano a lo largo de la historia. No hay ningún libro a nivel historia, ya sea secular o cristiana, que haya sido copiada y transcribida tantas veces como la Biblia. ¿Qué nos quiere decir esto?
que esto le da veracidad a la Biblia. ¿Quién escribiría un libro sin sentido tantas veces? Y ahí Pedrito escuchaba y se iba quedando con estas palabras que iban saliendo de la boca de papá. Papá, vos me contaste hasta el 6º día. ¿Y qué pasó el 7º día? ¡Oh, qué buena pregunta!, le dijo el papá a Pedrito. El 7º día, Dios no creó nada físicamente, por así decir, pero Dios creó algo espectacular el 7º día, y creó el día sábado, que es el día en el que Dios dijo: acá voy a descansar de toda la obra, de toda la creación, de todo lo que fui creando, tanto con mi palabra como con mis manos. Y Dios no solamente descansó el sábado, sino que santificó el sábado. Y esto es algo, Pedrito, es algo muy especial para nosotros los cristianos, porque el sábado, y sobre todo este sábado, que es el día donde nosotros celebramos y conmemoramos el día de la creación. Entonces, el sábado es para descansar, disfrutar de la naturaleza y también hacer algunas cosas que Jesús, cuando vino en la tierra, nos dejó algunos legados ahí, ¿no? De ayudar al prójimo, de ver por los demás, de ayudar y demás. Entonces, el papá le dijo a Pedrito: te voy a leer algo. Génesis 2:2. Abrió ahí nuevamente la Biblia y el papá lo miró fijamente a Pedrito y le dijo: cada vez que te entre alguna duda, vos acordate de esto, porque este es el sello de Dios con nosotros. Y acabó Dios en el 7º día la obra que hizo, y reposó el 7º día de toda la obra de la creación. Y bendijo Dios ese día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces Pedrito reconfortó su ánimo. La clase que viene voy a tener una charla con mi maestra, dijo Pedrito. Y el papá cerró con esto: Pedrito, si nosotros miramos con una mirada crítica todo lo que nos rodea en la tierra, la diminutez de hasta la última criatura con vida y las constelaciones que giran en una sincronía total en el universo, podemos ver que cuando la tierra habla, la Biblia lo reafirma. Gracias por estar tan atentos en esta mañana, gracias por escucharme. Espero que les haya gustado esta historia y no me quiero ir en esta mañana sin dejarles un regalito que pueden ir a través del número de WhatsApp que Nelson mencionó hoy. Tengo unas revistitas y unos materiales muy lindos que amplían un poco más acerca de este concepto acerca de la creación. Gracias por escucharme. Vamos entonces ahora a dejarle el tiempo que sigue a Gisela. Muchísimas gracias. Antes de arrancar con el sermón, me gusta este espacio, me gustaría que compartamos opiniones porque me encanta charlar. Yo le decía a Pablo, a mí no me gusta hacer radio sola, me gusta que podamos hablar juntos. Y como les contaba hoy, el tema del viaje, venía hablando con Darío en el camino y yo le decía, hoy uno de los temas que me gustan, nosotros tenemos un contenido, está en las bolsitas, que se llama Mente Feliz, que es buenísimo. Y dije, bueno, me gustaría ver algo que tenga que ver con la salud emocional y vamos a hablar un poco de la ansiedad y demás, porque como este es el sábado de la creación, somos seres creados y tenemos que buscar la mejor manera de vivir en este mundo, que no es fácil. Vivimos en un mundo que cada vez se complica más, pero tenemos que buscar la manera de tener lo mejor que podamos hacer en este cuerpo que Dios creó para nosotros,
Entonces digo, bueno, vamos a hablar de la ansiedad, de ver cómo podemos llevarla mejor. Pero le contaba a Darío, llegué a hoy ya un poco complicada, porque nosotros, como les contaba, mi familia tiene un lugar acá en San Pedro, que veníamos cuando mi mamá vivía, veníamos mis padres venían todos los fines de semana, conocíamos mucho la iglesia de San Pedro, pero después, bueno, fuimos viniendo más espaciado. Entonces yo le dije a mi papá, si querés podemos ir, yo tengo que ir a Varadero, ¿quieren venir? Mi papá es viudo hace muchos años, está casado. Entonces dije, ¿quieren venir ustedes? Y me acompañan a la iglesia. Y Darío venía ayer. Yo tenía un día más en el trabajo porque tuvimos un evento hace muy poco. Trabajamos todo el fin de semana con un evento de comunicación de la iglesia. Entonces le digo, si querés vamos el jueves. Vinimos el jueves nosotros 3 y el camino estaba complicado. Había infinidad de camiones, era tremendo. En un momento la ruta se paró completamente y en un momento vemos que de la mano de enfrente había un accidente terrible que después salió en las noticias de unos camiones. Ya vimos eso y uno se pone mal, se descoloca, pensás en la gente y no terminamos de ver eso, que seguía congestionado y de la mano nuestra de pronto había una chica a un costado, gente, no sabíamos, tenía un casco, estaba caída así, una moto adelante, y vieron cuando ya uno empieza a sentirse, creo que quisiera mejor estar en mi casa, no quiero ver todas estas cosas, y ahí se empezó a complicar, empezamos era muchísima cantidad de camiones, supongo de toda esa congestión, la mano enfrente era infinita, yo no sé esa gente a qué hora llegó a sus casas, pero fue realmente terrible. Uno ve esas cosas y dice, ay Dios mío, por favor, volvé pronto, este mundo, qué difícil que se pone a veces. Y llegamos, fue difícil también la ruta, porque mi papá es grande, su esposa también. Manejaba, yo le dije, ¿querés que maneje yo? No, vamos bien, pero cuando empezó a anochecer se complicaba, había algunas maniobras, yo iba así, le decía a Darío, ay, estoy un poco preocupada. Llegamos de noche. A la madrugada empezó a llover. La casa donde nosotros estamos está sobre la ruta camino a Vuelta a Obregón, pero de la entrada hasta la casa hay como más de 100 metros. Entonces, toda esa salida, tanta agua, estaba complicado hasta salir. Mucha agua, mi papá dijo, bueno, vamos, cortamos el pasto ayer, no se pudo hacer nada. Y él solo maneja el tractorcito, no nos deja manejarlo. Así que no pudimos hacer mucho, queríamos poner una antena que compramos de estas que hay ahora nuevas porque no tenemos nada de señal porque es a 7 kilómetros del pueblo, muchos árboles, así que dijimos, vamos a tener señal ahora, vamos a poder, no lo pudimos, digamos que ninguna nos estaba saliendo, veníamos ahora para acá y dijimos, ya se calmó la lluvia, no, en la ruta empezó una lluvia, un viento que nos volaba, así que dije, parece que no pegamos mucho las cosas este fin de semana y dije, le dije a Darío, me siento un poco ansiosa. Y ahora tengo que llegar a la iglesia y hablar de esto. Pero dije, no, me acordé y digo, no, Dios está al control. ¿A ustedes les pasa? ¿Cómo llegaron hoy? No, también afectado porque yo vivo muy cerca del lugar del accidente, trabajo muy cerca, metros. Así que pude ver, bueno, esas imágenes y también te choquea. Me choquea. Y me afectó. Hasta ahora, bueno, lo mencionás sí. y sigo un poco afectado. Sí, te quedas afectado. Sí, total. En mi caso, que vivo acá, sí. un par de cuadras nada más, casualmente hoy también hay otras actividades en la iglesia de Varadero Centro, entonces nos dividimos con mi familia, sí. Mi esposa y mis hijas se fueron para allá porque una de mis hijas, Zoe, estaba predicando y yo tenía que venir acá, entonces como que teníamos que pensar en todo eso. Toda la logística. Venir acá, ya mi mente, ¿no? Tratando de ver que funcione todo, qué sé yo, que me voy a olvidar algunas cosas, porque viste que todas las cositas uno por ahí piensa que tiene todo organizado y en el momento donde tenés que empezar a funcionar, me olvido el pendrive, me olvido la hoja impresa, tengo que utilizar otras técnicas, ¿no es cierto?, para poder estar. Y eso, ¿no es cierto?, la cabeza volaba a mil. Sí.
Mira, Contame. vos dijiste algo que me llamó la atención. Dijiste, quisiera estar en mi casa. Bueno, yo estaba ansioso hoy a la mañana y estando en mi Sí. casa. Te cuento, mira, en el mes de abril hubo una tormenta grande y yo dejo estacionado el auto siempre enfrente de mi casa. Se cae un árbol, pum, arriba del auto. No. Entonces mi vecino, que también tenía de los mismos árboles, unos pinos grandes, sacó los dos de su terreno y a Sí. mí me quedó uno pendiente en mi terreno todavía. Entonces hoy a la mañana temprano mi esposa se levanta, mira por la ventana y ve que el viento, para acá el árbol, y la tierra, hice un videito, lo puse en mi estado, se levantaba como un pequeño pulmoncito así para arriba, ¿no? Entonces estábamos con una ansiedad tremenda. En nuestra propia casa, ¿no? Entonces es por ahí, ¿no? Sí. Como parece que a veces no solamente salir, sino hay cuestiones también en nuestro entorno que nos predisponen, ¿no? Así que estamos rogando que pare el viento y que podamos bajar el árbol lo antes posible también para evitar otra catástrofe. Tal cual, es como una advertencia. Sí. Es una advertencia. Entonces nos pasa esto que decís, bueno, a veces las cosas se nos salen un poquito de control. Nosotros vivimos en una vorágine de la vida bastante complicada y la gente en general está muy ansiosa. Yo cuando preparaba el tema averiguaba un poquito cómo son las estadísticas. Argentina es uno de los países de Latinoamérica con más con gente que tiene más cuadros de ansiedad. Quizás a veces vivimos en muchas fluctuaciones y demás. Y por ejemplo, en la pandemia se hicieron más de 140 millones de recetas de ansiolíticos porque la gente estaba pasando por cuadros de ansiedad muy complicados. Entonces es todo un tema que por supuesto en situaciones más complejas hay que tratarlo, pero estudiando un poquito, Dios en su palabra nos deja muchos consejos. Estaba leyendo el libro Mente, Carácter y Personalidad, que quiero compartirles después unas citas, y realmente pensaba en todo esto y miren, hay un relato de la Biblia que me gusta mucho, que tiene que ver, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con la ansiedad? Pero lo vamos a buscar. Está en Juan 5:8. Juan 5:8 es el relato del paralítico de Betesda, ¿no? Entonces ahí en Juan 5:8 nos cuenta un poquitito en qué situación estaba este hombre, ¿no? Un hombre que estaba hacía 38 años postrado, no sabemos cuántos años tenía, porque hacía 38 que estaba con esta situación, pero no conocemos mucho detalle. Entonces, ahí antes de llegar al versículo, un poquito antes, se recuerdan, ¿no? Que había unas aguas que se movían, la gente pensaba que si se tiraba el primero que llegaba se podía sanar. Entonces, vamos un poquito antes. Juan 5:5 dice: había allí un hombre que llevaba 38 años enfermo. Jesús lo vio acostado y sabiendo que llevaba así mucho tiempo, le dijo: ¿querés sanarte? Una pregunta súper simple. ¿Querés sanarte? Él le contesta: Señor, no tengo quien me meta en la piscina cuando se agita el agua. Cuando yo voy, otro se metió antes. Entonces yo me quedé pensando en esta situación y esta semana justo en la radio hablábamos un poco de esto porque alguien citó el ejemplo del paralítico, no por este tema, sino por otra cosa. Y yo decía, Jesús le fue con una pregunta súper simple. ¿Querés sanarte? ¿Y ustedes qué ven acá? ¿Qué hace el paralítico apenas le pregunta? ¿Qué les parece? ¿Dice sí? No. La excusa, no sé. Que no dice, sí, Jesús, saname. Dice, ay, sí, pero claro, yo no sé quién me lleva a la piscina. Y cuando ya alguien me pudo cargar, cuando llego, ya se saltó otro en mi lugar. Y le cuenta toda la logística que tiene que hacer para poder ser sano. Y Jesús no le dijo, ¿querés que te acompañe a la piscina, te tire a ver si te sanás? Entonces, es simple. La pregunta de Jesús era súper simple. Era, ¿querés ser sano, sí o no? Entonces, él
después de las 1000 cosas que piensa que tiene que hacer para ser sano, ¿qué le dice Jesús? Bueno, toma tu lecho, levántate y andate. Y él se levantó y pudo salir caminando. Y era tan sencillo como eso. Pero nosotros a veces hacemos lo mismo que el paralítico, nos complicamos y damos vueltas en la vida con cosas que no tienen sentido, quiero resolver esto, bueno, puedo hacer esto, puedo hacer aquello, puedo ponerme a ver cómo solucionar esta situación que me está pasando, y Jesús es mucho más sencillo, más simple. Yo separé algunas citas muy interesantes que me gustaron acá, que dice Elena de White en Mente, Carácter y Personalidad. Y ella dice, no nos concentremos en las dificultades. Algunos temen siempre y toman preocupaciones prestadas. Todos los días disfrutan de las pruebas del amor de Dios. Todos los días gozan de las bondades de su providencia, pero pasan por alto estas bendiciones presentes. Sus mentes están siempre espaciándose en algo desagradable que temen que pueda venir. Puede ser que realmente existan algunas dificultades, aunque pequeñas, ciegan sus ojos a las muchas bendiciones que demandan gratitud. Las dificultades con que tropiezan, en vez de guiarlos a Dios, única fuente de ayuda, los alejan de Él porque les despierta desasosiego y pesar. Entonces, ¿qué piensan? ¿No les pasa eso? Llaman a alguien por teléfono, no los atiende, justo. ¿Qué piensan? Lo peor. Cualquier cosa. No lo quería decir. Lo tenía en la mente. Así. Sí. No se desespera. Ay, no me contesta, le mandé un mensaje, lo llamé, no contesta, pienso todo. O voy a tener que hacer algo, me va a ir mal, ¿cómo voy a hacer para hablar? Viste, a veces te superan las cosas. Somos de ver siempre la catástrofe. Es lo que la psicología llama el pensamiento catastrófico, pero a veces lo podemos tener muy elevado. Entonces, de alguna forma, hasta Elena de White en su momento ya hablaba de esto, de que a veces ponemos preocupaciones de las cuales muchísimas, la mayoría, no van a pasar. Pero les pasa, ¿o no? Entonces, si ustedes quieren interrumpirme, porque miren que yo estoy acostumbrada a charlar, en la radio charlamos, así que pueden hablar y me pueden decir. Es realmente así. Hay muchas citas muy, muy interesantes. Tengo otra que me gusta aquí en la página 485 que dice: la responsabilidad de Dios y la nuestra. Cuando nosotros mismos nos encargamos de manejar las cosas que nos conciernen, confiando en nuestra propia sabiduría para salir airosos, asumimos una carga que Él no nos ha dado y tratamos de llevarla sin ayuda. Nos imponemos la responsabilidad que pertenece a Dios y así colocamos en su lugar esta situación. Con razón podemos entonces sentir ansiedad y esperar peligros, pérdidas que seguramente no van a sobrevenir. Cuando creamos realmente que Dios nos ama y quiere ayudarnos, dejaremos de acongojarnos por el futuro. Confiaremos en Dios así como un niño confía en un padre amante. Entonces desaparecerán todos nuestros tormentos y dificultades, porque nuestra voluntad quedará absorbida por la voluntad de Dios. O sea que cuántas cosas están en nuestra cabeza, pero que acá incluso Elena de White nos decía, no, tenés que llevar esos problemas a las manos de Dios. ¿Les gustan los perros? Mucho. ¿Sí? ¿Tienen mascotas? Sí. ¿Cómo se llaman? Nosotros con mi esposa tenemos tres Sí. perros, Kira, Sam y Blanquito. Y ¡Ay, ellos qué lindo! nos acompañan a todos lados. Muy bien. Tienen 30 viajes más o menos ¿En a serio? misiones. Sí. Me encanta eso, muy bien. Chicos, Tengo a Rocky de 13 años y a Reina de 3. muy bien. Yo tengo un perrito llamado Milo. Ah, bueno, son todos perreros, muy bien, muy bien. Yo les voy a contar una pequeña anécdota. Nosotros en casa
Mi mamá era muy de los gatitos, entonces a mi papá todo. A mi papá le encantan los animales, los perros, los gatos, todo. Pero como mi mamá siempre prefería los gatos, teníamos gatos. Después, cuando mi papá quedó viudo, después de un tiempo le regalaron un perro. Acá justo en San Pedro se lo regalaron. Y era un ovejero belga, era gigante, era como un lobo, todo negro, con pelo largo. Parecía un lobo realmente. Bueno, lo tuvo, y por ciertas circunstancias, un tiempo con Darío lo tuvimos que llevar a casa. Pero el perro era como un caballito de grande. Era muy grande. Bueno, mi papá le puso Vito, porque es italiano, Vito, es un nombre bien italiano. Entonces, Vito vino a casa con nosotros. Ahí estábamos, lo teníamos que sacar a pasear porque es un perro que necesita caminar mucho. Yo siempre que lo sacaba, la gente me decía, pero no les miento, no había vez que no me dijeran, ¿quién lleva a quién? Porque me llevaba volando. Entonces, pero era muy obediente. Salíamos con la correa, todo lindo, bueno. Pero un día estaba en mi casa, yo estaba cocinando, estaba con el horno encendido, me tocan el timbre, salgo y era un señor que me tenía que traer unos papeles. Venía en el auto, claro, y Vito, en cuanto veía un auto parecido, pensaba que era mi papá, porque mi papá para él era lo más. Supongo que sus perros tienen ahí, vieron que hay uno que es como el alfa de la casa. Donde a ese, los otros los quiere, pero a ese es el favorito. Entonces, él, si pensaba que era mi papá, sale corriendo a la vereda y el hombre me dice, uy, no se te va a escapar. Llovía, así como hoy, un día así, muy gris. No, le digo, es súper obediente, debe haber pensado que era mi papá, vio el auto y salió. Vito adentro, le digo, vamos. Nada. No sé qué le pasó a Vito, que dijo, qué linda la lluvia y esto quiero disfrutar de la vida. Entonces empezó a ir al jardín del lado y le digo, no, Vito, vamos. Yo estaba con el paraguas, con unas hojotas, hacía calor, era verano, y Vito se fue al jardín de al lado y de pronto al de la esquina, y le digo, discúlpeme, pero lo voy a buscar. No lo alcancé. Me voy atrás, se va para la otra esquina y con ese pelo largo que tenía sentí que lo agarré y ese pelito se me fue de las manos y se me escapó de las manos. Y entonces cuando me quise dar cuenta ya estaba en la otra cuadra. Imaginen que es un perro que creo que en 5 minutos te hace 20 cuadras, porque es muy grandote, era muy grandote. Entonces se me corre, se me va, desaparece. Vuelvo y el señor me dice, ¿querés que te ayude? No se preocupe, vaya que yo agarro el auto y me lo voy a buscar. Pero fui, apagué el horno, cerré la casa porque dejé todo como estaba así y me salí a buscar a Vito en el auto, un día así horrible, muy, muy lluvioso. Tanto que dije, vamos a ver por dónde íbamos a pasear siempre, un colegio muy grande que dabas toda una vuelta, no estaba. Me metí por otras calles, no estaba. Unas calles que ya era tanta la lluvia que empezó a hacerse agua, un montón de agua, y yo iba con el auto, bueno, no estaba. Me fui a otra calle que dije, bueno, por ahí se fue para un lado que no vamos nunca, no lo encontré. Así estuve una hora dando vueltas, y después de una hora de búsqueda, dije, bueno, es momento de llamar a mi papá y decirle que Vito se perdió, que tenemos que hacer algo. Lo llamo a mi papá, hola papá, ¿cómo estás? Le digo, mira, ¿sabes que Vito no lo encuentro? Hace una hora que lo estoy buscando, se me fue de las manos. Y me dice, bueno, sí, no te preocupes, vamos a hacer algunos carteles y demás, pero seguía lloviendo un montón. Y mientras estaba hablando con él, veo de la esquina una sombra negra que va caminando empapado. Dije, te corto porque lo vi. Me subo de nuevo, enciendo el auto, voy y le digo, Vito. Y cuando me escuchó vino así, porque ya no le gustó tanto estar dando vueltas en la lluvia. Tuve que hacer tripa corazón y subirlo al auto así como estaba, que se sacuda. Pero lo encontré y me lo llevé a casa y todos felices. Y pensando en esta historia, pensaba, es como un poco una analogía de la vida, ¿no? ¿No les pasa que a veces sienten que está todo controlado, tienen todo bajo control? Pero de pronto pasa una cosa, otra cosa, y dicen, ¿cómo si yo ayer estaba tranquilo, ahora estoy con tantos problemas? Sí. Y en algún punto esta situación pensaba, yo estaba tranquila, yo dije, tengo todo bajo control, y en 2 minutos se me perdió el perro. Y así como yo sentí que se me iba de las manos, así a veces sentís que tu vida se te va de las manos, que pasan cosas, que de pronto estabas bien y en un abrir y cerrar de ojos muchas cosas se te empiezan a ir de las manos y no sabes qué hacer.
Y empezamos, como el paralítico de Betesda, a dar vueltas. Y hago esto y hago el otro, y cómo puedo solucionar y esto, y en qué momento llamamos al Padre, ¿no? Primero tratamos de buscar todas las soluciones posibles, y una vez que nos cansamos de hacer todo lo que estaba en nuestras manos, ahí es donde llamamos a nuestro Padre para decirle no sé qué hacer. Es así. Sí, querías decir algo. Sí. No, justamente escuchando esto, que no solamente en las cosas por ahí importantes o grosas, ¿no?, que nos pasan, sino en situaciones sumamente sencillas. Me acuerdo hace un tiempo bastante largo ya, siempre me acuerdo de esto, que yo me acuerdo que estaba tratando de solucionar un problema del auto, sin saber de mecánica, obviamente, ¿no? Pero la cuestión es que se me había caído una herramienta adentro, una llave 10, que era justamente la que necesitaba trabajar, y se me había metido en un recoveco tan chiquito, y yo digo, ¿cómo hizo para entrar ahí? La cuestión es que cuando la quería sacar no podía, y tiraba, no había forma, no entraba mi mano, qué sé yo, le busqué toda la vuelta, y después de haber luchado tanto, ¿no? Recién ahí después, pero no me acordé yo, me hicieron acordar. Porque mientras yo estaba luchando así, pasa mi querida ayuda idónea, mi esposa, pasa así y dice, ¿oraste a Dios primero? Y se va, ¿viste? Te dejó En ese momento la miré así con una cara de no muy buena, amigos, y digo, tiene razón. Y, no, termino de hacer la oración, la saqué. Yo no podía entender cómo puede ser que, buscando toda mi fuerza personal, ¿no? Y en esas cositas pequeñas también hay que ponerlo a Dios en primer lugar, ¿no? Sí. Y después, encima, termino de hacer la oración y fue como, entre comillas, fue algo mágico. Agarré y salió la herramienta y pude trabajar y reparar el auto. Muy bien. Sí. Es que es así. Y Dios también nos deja en su palabra unos versículos que son para tenerlos siempre en la mente, en la memoria. Me gustaría que busquemos Filipenses 4 al 7. Chicos, si algunos lo tienen, me gustaría, si lo quieren compartirlo en la lectura, así lo podemos leer. Filipenses 4 al 7. ¿Alguno lo tiene? ¿Lo leo? Dale. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermoso. ¿No les parece que es para guardárselo, hacerse un cuadrito, enmarcarlo, tenerlo en nuestra cabeza? Dios que nos dice que estemos alegres, que estemos contentos, que confiemos, porque el Señor está cerca. Él dice, ¿cómo dice que nos tiene que conocer, que la gente tiene que vernos en nosotros? Amables, atentos. Tal cual. Entonces digo, ¿cómo somos nosotros? ¿Cómo nos ve la gente que se cruza con nosotros? Nuestros vecinos, nuestros amigos. En un negocio entras, a veces cuando cuesta, cuando te atienden serio, todo, pero ¿no te pasó que decís, pero yo voy a ir con una sonrisa igual? Y a veces hasta el más gruñón le sacás una sonrisa. Tenemos que tratar de tener siempre una buena actitud, y es lo que Dios nos pide también, porque eso también se contagia. Obviamente que se vea que reflejamos a Dios. Y lo que más me gusta es el final que dice, y una paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento, es una paz que no podemos comprender, es la que nos va a dar Dios. Confiemos en Él. Nos da una pequeña receta para la ansiedad escrita en su palabra. Y quiero conectar esto con una cita que está también en Mente, Carácter y Personalidad, que dice así. Miren qué interesante. No crucemos los puentes antes de tiempo. Ahora queremos actuar como individuos redimidos por la sangre de Cristo. Debemos regocijarnos en esa sangre y en el perdón de los pecados. Esto es lo que tenemos que hacer, y quiere Dios ayudarnos a apartar nuestras mentes de las escenas lúgubres y pensar en las cosas que nos van a dar a luz.
Quiero mencionar ahora otro texto, dice ella, por nada estéis afanosos. Menciona justamente este texto, dice, ¿qué significa esto? Vaya, que no crucemos el puente antes de haber llegado a él. No nos fabriquemos un tiempo de angustia antes de que éste llegue. Vamos a él a su tiempo, hermanos. Tenemos que pensar en el día de hoy y si hacemos bien las tareas de hoy, estaremos listos para los deberes de mañana. Muy bueno. Qué interesante esto de no cruzar los puentes antes de tiempo. Vieron que dicen, ya ese puente lo tendré que cruzar. No me voy a preocupar por algo que dentro de un mes tengo que hacer, sino confiar en Dios. Confiar y poner, como te dijo tu esposa, Claro. las cosas. Pero oraste, pediste a Dios, hiciste eso. Me gusta a mí mucho contar cosas, contar anécdotas. Me parece que a veces las experiencias personales nos ayudan a entender mejor las cosas. Y tengo una más para compartirles de cuando yo era muy jovencita. ¿Ustedes ya nacieron con un celular en la mano? No. Yo les digo que tampoco. ¿Se acuerdan de su primer celular? Sí. ¿Sí? ¿Y cómo era? No había camaritas ni No, nada de eso, ¿no? Pantalla azul, en mi Claro. caso era un Sí. Motorola C115. Ay, Claro. una pantalla. Prehistórico. No sacábamos fotos. Lo básico, para llamar. básico. no. Lo básico, lo básico de lo básico. Bueno, yo cuando tendría unos 21, 22 años, viajé con dos amigas, un poquito más, 22, 23 años, con dos amigas de la iglesia, nos fuimos a Mendoza. Entonces fuimos a recorrer el sur de Mendoza. Habíamos ido a Malargüe y después nos fuimos a San Rafael. ¿Sí? Muy lindo, en verano, queríamos conocer, fuimos a hacer algunas excursiones, pero dijimos cuando llegamos a San Rafael, nos gustaría ir a la iglesia, a conocer. Entonces, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué haces? Google, Claro, sí, ni hablar. Google Maps. Google Maps, Iglesia de San Rafael, Iglesia Adventista, como nosotros podemos poner acá, Iglesia Adventista de Varadero, y te dice, sí, como no, claro, te dice el GPS y te trae. Tal cual. No, claro que no. Ya existía Windows, pero el Maps no es ni cerca de lo que es hoy. Tampoco los celulares, no era común. De hecho, ¿se acuerdan inclusive los grandotes esos que le decían que eran como ladrillos? Yo siempre digo que lo que más ha evolucionado es la comunicación, el poder vernos uno en una pantalla. Vos que me decías que tenés muchos viajes a Misiones, tenés familia allá. Sí, sí, sí. ¿Sos de allá? Sí. ¿De dónde sos? De Oasis. Oasis, Jardín América. qué lindo. Amo Misiones, me encanta Misiones. Tengo alguna familia en Monte Carlo. Ah, mira. Hermosa, hermosa. Yo soy muy fanática de Misiones. Y me imagino que te comunicas y es Sí, tengo mis sobrinos y la videollamada es ritual de los fines de fundamental, semana. ¿no? Imagínate si antes no podías hacer eso. Se extrañaría mucho más, sería más difícil. Entonces, en ese momento era imposible, no teníamos un celular para llamar, para decir, preguntamos a alguien. Y existían, si se acuerdan, los que eran los locutorios, donde vos ibas y te metías en una cabinita y hacías una llamada. Había por todos lados, porque San Rafael, al ser una ciudad tan turística, hay mucha gente en el verano y entonces todo el mundo llamaba a sus casas o tenía que hacer al no estar en su propia casa, entonces vos tenías uno en esta cuadra, otro en otra cuadra. Bueno, ahora les voy a contar por qué. Pero les cuento la odisea nuestra. Antes de ese momento yo digo, ¿cómo Dios está en las cosas más pequeñas? Dijimos, vamos a preguntar en la policía. Preguntamos, nos dijeron sí, a 2 cuadras por acá, 2 por allá. Fuimos con mis amigas, no era otra iglesia, era una iglesia bautista, creo. Bueno, al otro día dijimos, bueno, vamos a preguntar en la dirección de turismo. Sí, claro, ¿cómo no? Nos dijeron en la dirección de turismo, van para acá, hacen 2 cuadras para allá y ahí hay una iglesia adventista. Bueno, no era una iglesia adventista, era otra iglesia, no me acuerdo qué denominación, pero no era la iglesia adventista. Al otro día decidimos preguntar en un kiosco de revistas y todo el mundo siempre nos daba una respuesta positiva. Nadie nos decía no te puedo ayudar, pero nunca era la iglesia que estábamos buscando.
Así pasó toda la semana, nos desanimamos, dijimos, bueno, iremos a algún lugar, hay lindos lugares para estar al aire libre, tranquilo, vamos a hacer un culto. Pero bueno, nos pasó la semana, llegó el viernes y no habíamos encontrado la iglesia. Entonces, con una de mis amigas dijimos, vamos a llamar a casa, avisar que estamos bien, y fuimos a un locutorio, uno de los miles que había en San Rafael. Vamos, entramos y fuimos a hablar con nuestra familia. Yo terminé un minutito antes, salgo y le digo a la chica del locutorio, le digo, discúlpame que te pregunte, vos no tenés manera o de buscar en la compu ¿cómo ir a la iglesia adventista de San Rafael? Y la chica me dijo, no, mirá, imposible, me dice, pero si querés, alguien se olvidó acá una revista, me dice, por ahí es de tu iglesia. No, dije yo, no era común que hubiera revistas así que se repartieran, era la época mucho que se repartía, creo que la iglesia pentecostal, no me acuerdo, la revista de la Atalaya. Estaba segura que era una revista de la Atalaya, la saca, y cuando saca no era una revista, era la agenda del pastor de la Iglesia Adventista de San Rafael, que vieron que las agendas de los pastores parecen como una revista, estas que les dan, que es como una pequeña revistita donde tienen un calendario de todas las actividades del año. Entonces, era justo la agenda del pastor de San Rafael, en el locutorio que nosotros habíamos entrado, que en la otra cuadra había otro locutorio, a 2 cuadras había otro, y San Rafael no es tan chiquito. Pero el pastor justo se había olvidado su agenda en el mismo locutorio que nosotros habíamos ido a llamar por teléfono. Así que yo no lo podía creer, le digo a mi amiga, no puedo creer, mira esto, empezamos a buscar teléfonos y llamamos y nos dijeron, sí, la iglesia está en tal lugar, tal dirección, y dijimos, wow, ¿cómo Dios nos puso la agenda del pastor en un locutorio que podría haber sido el de la cuadra siguiente? Entonces al otro día fuimos a la iglesia, contamos la anécdota en la escuela sabática y después nos hicieron pasar al frente para contar la anécdota. Pero yo siempre que pienso en esto digo, ¿cómo Dios está en las cosas más chiquitas? En algo tan sencillo como un deseo de 3 chicas jovencitas de querer ir a la iglesia y decir, bueno, cuando vos menos te lo esperes y cuando hayas hecho todo lo que estaba en tus manos para poder buscar una solución, yo te voy a dar la solución de la manera que vos menos te esperás. Entonces a veces nosotros nos esmeramos mucho, como contabas vos, ¿no? Quiero sacar la herramienta y no me pasa. ¿A ustedes les pasó alguna vez eso que digan, cómo Dios, cuando menos me esperaba, me contestó una oración? Los agarro medio en frío. Sí, sí. He tenido varias situaciones en la vida donde menos te lo esperás, Dios te da la respuesta. Sí. Yo creo que también vuelvo a lo de Nelson, ¿no? A veces no es ir a acudir en primer lugar a Dios, sí, ¿no? Entonces Dios también tiene tanta paciencia y sí, tanto amor que espera a veces hasta que nos golpeemos para que después esto era lo que vos necesitabas. Tal cual, es así. Y te das cuenta de lo que era necesario, lo que vos querías, la solución que estabas buscando. Pero no siempre es como nosotros queremos, sino que Dios sabe cuál es el mejor camino. Y Él realmente nos insta a eso, a que estemos tranquilos a pesar de todo. Porque hablamos siempre de situaciones, como vos decís, a veces en situaciones pequeñas, ¿no? Pero enseguida nos desesperamos. Y quiero ir cerrando con la última cita, que es imperdible realmente este capítulo, que dice vivir un día a la vez, que es un principio de máxima importancia. Dice, el fiel cumplimiento de los deberes de hoy es la mejor preparación para las pruebas de mañana. No amontonemos las eventualidades y los cuidados de mañana para añadirlos a la carga de hoy. Basta cada día su propio afán. O sea, no juntemos preocupaciones de mañana hoy. Hoy ocupémonos de lo que tenemos que resolver hoy. Disponemos solamente de un día a la vez y en él hemos de vivir para Dios. Por ese solo día, mediante el servicio consagrado, hemos de confiar en la mano de Cristo todos nuestros planes y propósitos, depositando en Él todas las cuitas, porque Él cuida de nosotros. Y acá viene este versículo maravilloso que dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz,
no de mal, para daros el fin que esperáis. En descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Termina la cita diciendo, no nos volvamos miserables por causa de las cargas de mañana. Llevemos valiente y alegremente las cargas de hoy. Vivamos más de un día a la vez. El que da fortaleza para hoy, dará fortaleza para mañana. ¿Qué les parece? Qué hermoso. Así que si están preocupados, si pasan cosas, nosotros este fin de semana fue un fin de semana con inclemencias, pero tenemos que parar la cabeza y decir, Dios está al control, quiero poner mis cargas en Él. Y Él va a saber cómo calmar esa ansiedad que tenemos frente a las diferentes cosas que tengamos por delante para resolver. Y de esa forma es en la que Dios nos va a dar esa paz que sobrepasa todo el entendimiento que podemos tener. Gracias a Dios porque en su palabra tenemos ese sostén, esa fortaleza, ese consuelo para los difíciles momentos que puedan tocarnos vivir. Muchas gracias, Gise, por compartir este tema tan importante con nosotros. ¿Cómo la pasaste? Bárbaro, me encantó. Muy bien. Gracias por invitarme. Gracias. Richard, ¿cómo estás? ¿Cómo la pasaste? Espectacular. La verdad que gracias por la invitación y gracias, Gise, también por el tema, porque la verdad que es un tema que está en auge y que necesitamos conocer, saber. Tenemos muchos seres queridos que pasan por situaciones, vecinos y demás, y nosotros también podemos ser esa mano que ayuda, ¿no? Y llevar también esperanza donde no hay, ¿no? Así que qué lindo, qué lindo que podamos hablar abiertamente de esto y que pueda venir a sumar a nuestras experiencias, ¿no? Y a aferrarnos cada día más a Dios, ¿no? Así y es. vivir cada día con su propio afán, ¿no? Así es. Amén. Nelson. Hemos pasado juntos este tiempo recordando la grandeza del Creador, contemplando su obra y su amor. Pero también sabemos que esa creación perfecta ha sufrido por causa del pecado. El dolor, la enfermedad, la tristeza, la angustia, las ansiedades son huellas de un mundo que agoniza. Sin embargo, no todo termina aquí. En Apocalipsis capítulo 21, verso 5, Dios nos deja una promesa que sostiene nuestra fe. He aquí, yo hago nueva todas las cosas. Pero también agrega, escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Un día, el mismo Dios que formó los cielos y la tierra volverá a restaurarlo todo a su belleza original. Ya no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, ni angustia, ni ansiedades. Y mientras tanto, ¿qué hacemos? Mientras tanto, sigamos caminando en este mundo quebrantado, activando el modo paz, para tener la certeza que aquel que pinta los lirios del campo y alimenta las aves del cielo, también cuida de nosotros. Cuando vienen las tormentas y los mares de la vida se agitan, Él nos sostiene. Y aunque no sepamos lo que vendrá, podemos descansar en su fidelidad, porque Dios nunca falla. Así que hoy, al despedirnos, queremos invitarte a mantener tus ojos puestos en la promesa, a confiar en ese Dios que no cambia, que permanece fiel, que sigue obrando aún en medio del dolor, porque pronto, muy pronto, veremos cumplida su palabra. Todo será hecho nuevo. Que esta esperanza renueve tu fe y tu ánimo y que cada día sigamos confiando en aquel que nos dio la vida. Desde todo el equipo de Sembrando Esperanza, junto con Gisela, Richard, Ale y todo el equipo que estamos acá presente, te deseamos un feliz sábado y regalarte esta última canción para también despedirnos y que el Dios de promesas siga siendo tu fortaleza y tu paz. ¿Nos vamos? Nos vamos.